Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV, 5 de la tarde con 13 minutos. Y estamos en tiempos de pandemia por la COVID-19. Y en este contexto de la pandemia también ha surgido una denominación de lo que usted seguramente ha escuchado o ha leído en algún momento sobre la infodemia. ¿De qué se trata la infodemia? Vamos a conversar la tarde de hoy con el doctor Abel Arroyo. Él es docente de la Universidad Privada Antenor Orrego y precisamente en el marco de un concurso que la universidad realiza anualmente, es un premio al reconocimiento a la investigación científica que confiere el Vicerrectorado de Investigación. El artículo científico del doctor Abel Arroyo pues se ubicó en un primer lugar, y para que nos comente de qué se trata la infodemia llamada la otra pandemia, lo tenemos esta tarde en vivo a través de UPAO Noticias. ¿Cómo está, doctor Arroyo? Bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Agradeciéndoles la invitación a Vive UPAO y a su persona. Estoy listo y presto para servirles. Gracias, doctor. Primero, felicitarlo porque usted es parte de ese selecto equipo de investigadores que ha sido calificado y ganador de esta importante convocatoria que realiza anualmente la Universidad Privada Antenor Orrego en su política de seguir promoviendo el desarrollo de la ciencia y de la investigación científica entre la comunidad de docentes y también estudiantes. ¿De qué trata, doctor, para que nuestro público televidente, internauta, conozca este artículo científico que usted ha publicado, la infodemia, la otra pandemia? Bueno, el artículo básicamente trata sobre el origen del término y cómo se ha extendido y se ha hecho más popular a raíz de la pandemia que actualmente vivimos y algunas estrategias que se han creado para tratar de evitarla. Infodemia es un término que se acuñó en el año 2003 por el periodista y politólogo David Rothkopf. Él la descubrió después de la pandemia del SARS, que fue la primera pandemia que hubo en Asia y fue la primera pandemia del siglo XXI, y en la cual él veía que había una sobrecarga de información que circulaba fácilmente y rápidamente a través de las redes sociales. Y mucha de esta información era falsa y creaba pánico entre la población y los azuzaba de alguna forma a no seguir las recomendaciones científicas, académicas, técnicas que en ese momento eran vigentes. Entonces, esa infodemia que se originó y se describió en el año 2003 fue replicada hacia la pandemia del MERS, que fue en Medio Oriente, y actualmente la tenemos vigente con nuestra pandemia. La repercusión que tiene esta sobrecarga de información falsa es de que conlleva no solamente a un problema de salud, ya que la gente deja de hacer las cosas que debería hacer porque se deja llevar por esta información falsa, sino que también tiene repercusión en el aspecto económico, social, también en el aspecto de lo que es emocional de la población, y como usted sabrá, muchas personas han sentido esa repercusión. Tienen mucho miedo que muchas veces puede ser infundado y que de alguna forma se puede controlar si seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Bien, doctor Arroyo, a partir de la investigación que usted ha desarrollado, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los aspectos más negativos y que han contribuido lamentablemente a generar esta infodemia en la sociedad y con ello, pues, a preocupar y a debilitar, como usted lo ha dicho, entre otros aspectos, la salud emocional de muchas personas? Mira, Alberto, todo empezó con si no se podría decir que tiene un complemento importante, ya que, no sé si tú recuerdas mucho, cuando todo el mundo empezó a comprar desmesuradamente papel higiénico, sin que exista un fundamento científico para eso. Así como esa actitud que se propagó y difundió totalmente a nivel de las redes sociales sin ningún sustento, así hay muchas actitudes que pueden ser negativas y contrarrestar las medidas sanitarias adecuadas. Incluso autoridades políticas, no solamente de nuestro país, sino incluso de Estados Unidos o de Francia, algunos científicos o médicos también apoyan algunas iniciativas que originan esta mala información o información falsa que llevan a que uno no tome las medidas adecuadas. Lamentablemente, el no seguir las recomendaciones científicas de las autoridades académicas y de salud pública conlleva que haya muchas muertes.
El hecho de que la gente, por ejemplo, no quiera vacunarse porque recibe información falsa sobre mitos, sobre los efectos de la vacuna que no son ciertos, hace que la gente no se vacune, eso se contagia y eso ocasiona más muertes de las que debería haber. Doctora Arroyo, haciendo o retrocediendo en esos tiempos, usted ha recordado efectivamente a inicios del mes de marzo del 2019, porque 2020. esto empezó, el 2020, perdón, esta emergencia empezó el 2020, el marzo, exactamente un lunes 16 de marzo, que se decretó en el país, pues, que las personas no podíamos salir, la cuarentena. Y días previos, efectivamente, veíamos, pues, en los supermercados, haciendo las personas inmensas colas para comprar el papel higiénico, entre otros productos, también el alcohol en gel, por ejemplo. Y otra noticia que ha generado o que podría ser considerada dentro de esta falsa información o desinformación de la infodemia, puede ser también, doctor, lo que apareció en un momento como el medicamento que iba a curar la pandemia o la COVID-19 y mucha gente creyó en la ivermectina y en el dióxido de cloro. Así es. Son medidas muy populares, muy difundidas, que falsamente hacen que la gente tome actitudes negativas frente a medidas que sí están comprobadas. Y no solamente a nivel del Perú, sino a nivel del mundo. Veamos, si se crea una falsa información, esa falsa información va a hacer que nuestra dirección y nuestra atención y nuestros recursos económicos se malgasten en cosas que no han demostrado ser efectivas. Cuando en realidad los recursos económicos, la atención, la difusión por parte del periodismo y de las actividades educativas debe ser orientada hacia las cosas que sí están demostrando ser efectivas y que son sencillas, las medidas ya ampliamente conocidas. Por lo tanto, lo que es el dióxido de cloro y la ivermectina no han demostrado ser efectivas. Se pueden hacer estudios, pero se tienen que hacer estudios concienzudamente y bien hechos, pero no difundir una efectividad que todavía no ha sido demostrada, porque como te digo, genera más gastos, distracción, estrés en la persona, y eso no es bueno para combatir la enfermedad, ¿no? Sí, y en este contexto, doctor, también llamaba mucho la atención y generaba, pues, también a la vez confusión en la población, porque aparecían en las redes sociales vídeos de algunos médicos que ofrecían sus testimonios y decían de que ellos habían curado y salvado muchas vidas de sus pacientes utilizando o recomendando la ivermectina, y que incluso que ellos habían también consumido porque se habían infectado, o también dando un testimonio de haber consumido el dióxido de cloro. Eso desde la ética profesional, usted como médico, ¿cómo califica estos comportamientos que a la vez también contribuyeron a desorientar a la población? Claro, desde el punto de vista ético no sería correcto afirmar algo sin tener un sustento fuerte, ¿no? En ciencia, lamentablemente, hay que demostrar las cosas. Puede haber indicios de efectividad, pero hay que demostrarlo, porque de eso depende la vida de la gente. Recordemos que mucha gente se ha mal confiado en usar esos productos que no los ha protegido, muchos de ellos han muerto. Es igual actualmente con las vacunas. La gente que no se vacuna no sabe el riesgo al que se expone y expone a su entorno. Entonces, desde el punto de vista ético, yo creo que alguien afirmar algo sin contundencia, sin un aval de peso que lo sustente, es una irresponsabilidad y que, bueno, ya queda en la parte, como tú dices, ética, y cada persona es la responsable de sus actos, ¿no? Doctor, sabemos que usted también es médico intensivista, ¿verdad? En medicina intensiva. De su experiencia, ¿usted cómo analiza? Es probable, y lo han afirmado muchos científicos también, que nos aproximemos a una tercera ola de esta pandemia. ¿Cómo están ahora el sector salud preparado para afrontar una posible tercera ola, doctor Arroyo? Bueno, de acuerdo a la información que nos extiende el Ministerio de Salud y de Salud, que es donde yo trabajo, existe siempre un estado de alerta, tratando de disponer de los recursos necesarios en caso de que se presente esta tercera ola. Yo creo que la experiencia adquirida por el personal sanitario en la primera y segunda ola ha sido bastante fructífera y ha permitido de que de alguna forma
se disminuya la repercusión negativa de esta pandemia. Si en caso de llegar a presentarse una tercera ola, Dios quiera y sea menos grave que la segunda, yo creo que nuestra fuerza sanitaria, médicos, enfermeras, técnicos y todos los que están involucrados van a estar preparados para hacer lo mejor posible. Bien, doctor. Y finalmente, ya para culminar esta entrevista, como usted lo ha dicho, todavía existen personas que se resisten por diferentes percepciones o credos o ideas religiosas a la vacuna. Otro sector dice, no, es muy poco tiempo el que ha demandado para producir una vacuna, si para otras epidemias o enfermedades se ha tardado años la ciencia en investigar. Desde su experiencia, ¿qué le diría usted a estas personas que aún se resisten y no confían en la ciencia y en la efectividad de las vacunas que se están administrando en el mundo y especialmente en el Perú? Bueno, yo en realidad les diría que traten de indagar en fuentes confiables la verdadera repercusión que tiene el uso de las vacunas. No creer solamente en esa información que les llega sesgada, sino ellos mismos investigar por su cuenta, asistir a los lugares donde ellos saben que se concentra este tipo de personas que se vacunan y confirmar lo que se está demostrando, ¿no? Nunca va a desaparecer las personas que estén en contra de las vacunas, pero es importante ponérselas y independientemente de la marca o la nacionalidad, si son vacunas ya aceptadas por la Organización Mundial de Salud, son claramente efectivas. Y finalmente me gustaría recomendarles que antes de difundir cualquier noticia que de alguna forma les genere dudas, o sea, de un impacto muy controversial, tratemos de revisar la fuente de esa información, buscar páginas fiables. En lo que se refiere a Trujillo tenemos la Gerencia Regional de Salud, el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de la Salud, y no permitir que esta infodemia siga creciendo y haciendo más daño a la población. Bien, muchas gracias, doctor Abel Arroyo, docente en la Universidad Privada Antero Borrego. Estuve en UPAO Noticias informándonos sobre este valioso aporte que ha hecho a la ciencia, a la investigación, un artículo científico publicado, La infodemia, la otra pandemia. Gracias, doctor Arroyo, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Igualmente, vamos a ir a una pausa, 5:26. Regresamos con más información en UPAO Noticias.